aumentado los casos de agresiones homofóbicas en nuestro país? Y si es así, también qué hacer ante estos episodios de violencia. Es algo que queremos conversar con nuestro panel y por eso saludamos esta noche a Ramón Gómez, encargado de Derechos Humanos del Móvil, a Isabel Amor, directora ejecutiva de Fundación Iguales, y a Jaime Silva, abogado del Móvil, que además también presta colaboración desde hace más de 10 años para el Móvil y que representó precisamente a la familia de Daniel Zamudio en este caso. ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a Cadena Nacional. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Qué bueno tenerlos acá para que comencemos con esta conversación y vamos a comenzar además también revisando un caso que quiero invitarlos a que escuchemos el siguiente testimonio y podamos de esta forma abrir este panel. Hola, mi nombre es Joaquín Somela y este 23 de agosto fui atacado por mi vecino solamente por ser gay y me golpeó, me quebró una copa de vidrio en mi cabeza, realizando varios cortes entre mi cuello, nuca y cabeza profundos, donde tuve que ingresar a pabellón para que lograran sacar los pedazos de vidrio que quedaron incrustados entre mi cráneo y mi cuero cabelludo. Hoy, mientras la fiscalía investiga mi caso, mi pareja ve a mi agresor viviendo una vida totalmente normal, a alrededor de 5 metros de distancia de mi mismo domicilio. Nos divide solamente una escala, a pesar de las amenazas que nos hizo de que nos iba a disparar con su escopeta, porque él mantiene una escopeta registrada supuestamente. Y bueno, la verdad es que más que nada queremos justicia, que esto no vuelva a ocurrir y tenemos miedo que se haga justicia más que nada. Bueno, estamos viendo un testimonio de parte de Joaquín Somela. Él nos da cuenta también de un episodio que habría ocurrido en Valparaíso. Él es un joven de tan solo 20 años. Y bueno, Jaime, tú en particular estás representando a Joaquín en este caso. Queríamos preguntarte, más allá de eso, del caso en particular, ¿qué tan frecuentemente se ven repetidas escenarios o situaciones como la que habría atravesado Joaquín? A ver, ciertamente los delitos motivados por orientación sexual suelen ser bastante habituales. Entiendo que el Móvil lleva una estadística más concreta respecto de eso, pero a mí profesionalmente y principalmente también por la cercanía que tengo con el Móvil, me ha tocado mucho ver de este tipo de causas, en los que ciertamente violenta el hecho de que la agresión se motive única y exclusivamente por la orientación sexual. Hoy día existe, por decirlo de alguna forma, un problema legal, porque en definitiva existe una ley, que es la ley antidiscriminación, más conocida como ley Zamudio, pero que en definitiva lo que hace es que establece un agravante de responsabilidad penal en la medida en que se logra acreditar que el delito efectivamente está motivado por la orientación sexual. Pero es solo eso, es un agravante que entra a este juego de determinación de pena, que tienes que compensarlo con atenuantes, agravantes, en fin. Entonces, en definitiva, la aplicación práctica que tiene esto no incide mayormente en la determinación de la pena. Entonces, es ahí el problema. Existe en este tipo de delito la sanción que se estableció, que es este eventual agravamiento de la pena vía esta circunstancia modificatoria de responsabilidad penal, no resulta suficiente. Y eso es importante porque es algo también que conversábamos hace algunos minutos atrás con Iván Zamudio y él nos decía, bueno, si bien hay legislación en esta materia, hay que hacer también trabajos a nivel social, educarnos, decía, como sociedad y como país también respecto a eso. Y ahí preguntarles a ustedes también, Ramón e Isabel, qué es lo que ha estado pasando en nuestro país con la homofobia y también qué hemos aprendido, qué lecciones hemos sacado después de conocer casos tan brutales como los que revisábamos recién. Abro la palabra y no sé si quieres comenzar tú, Isabel. Parte yo, ningún problema. Creo que como sociedad estamos viviendo un proceso en que efectivamente los casos de discriminación se hacen más fehacientes, salen más a la luz y tenemos la oportunidad como organizaciones de la sociedad civil de prestar nuestros servicios. En el caso de Fundación Iguales tenemos un servicio de apoyo legal gratuito a través de iguales.cl. Creo que estamos todavía, lamentablemente, lejos de poder
levantar todo el grueso de los casos de casos de violencia motivados por género, por diversidad sexual y diversidad de género. Lo que estamos logrando de a poco es que la gente se atreva a denunciar, se atreva a acercarse a organizaciones como lo es el Móvil, como es la Fundación Iguales, entre otras. Me parece que como país hemos avanzado en un proceso de visibilización de esta problemática, de sensibilización, pero que estamos muy lejos de poder terminar con la violencia, y el caso que acabamos de ver da cuenta de ello. Y creo que en relación, aquí hay dos cosas políticas bien importantes. ¿Sí? Una que tiene que ver con... bueno, ambas tienen que ver con el rol del Estado. Una tiene que ver con la 20.609, la ley 20.609, ley antidiscriminación, que está en un proceso de reforma en este momento, porque ha dado cuenta durante toda su existencia que es una ley que llega muy tarde, muy tarde, ¿no? Tal como lo decía el abogado aquí presente, es una ley que en el fondo viene a jugar un papel dentro de un contexto, ¿no? Pero no es una ley propiamente antidiscriminación. Y lo que necesitamos las personas del país, seamos mujeres, hombres, lesbianas, trans, de algún culto en particular o cualquier otra categoría que reconoce la ley antidiscriminación, es que efectivamente los ataques no sucedan. Y por eso es que como Fundación Iguales estamos trabajando de manera intensa hace varios años en educación, y en este momento particularmente en educación sexual integral, ¿no? Porque es la educación la herramienta que nos logra acercar hacia una cultura de la prevención, no hacia una cultura de la reacción. Claro, y ahí preguntarle también a Ramón respecto a algunas cifras que maneja el Móvil, cifras que son muy impactantes, que dan cuenta, por ejemplo, de que el 59% de algunos ataques y situaciones de violencia han aumentado en ese porcentaje durante este periodo de pandemia. A ver si nos puedes contar un poco al respecto, Ramón. Sí, para poder explicar bien lo que usted me pregunta, quisiera partir diciendo que algo que es muy gráfico de lo que sucede en este país. El asesinato de Daniel Zamudio fue el asesinato número 17 que nosotros habíamos conocido, contabilizado. Deben haber muchos más de los que se conocen a nivel público. Y después de Daniel Zamudio contamos 24 asesinatos más, es decir, muchos más de los que previamente conocíamos al asesinato de Daniel Zamudio. Y la pregunta que uno, y generalmente toda la sociedad se hace, es ¿cómo es posible que después de un crimen tan brutal, como el de Daniel Zamudio, que implicó 6 horas de tortura, 24 días en coma y todo lo que eso implicó para todo el país, conocemos más asesinatos posterior a aquello que los que habían antes? Y lo que uno aprecia, la primera conclusión a la que uno puede llegar es que este país no es, en términos generales, más homofóbico, más lesbofóbico, más transfóbico que el pasado. De hecho, todas las estadísticas indican que este país las personas son menos discriminadoras que las que habían en el pasado. Sin ir más lejos, hay más personas LGBTI fuera del armario, hay más personas que se atreven a decir lo que son, hay más organizaciones LGBTI de la diversidad sexual. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que sucede? Nosotros la conclusión a la que hemos llegado es que los grupos minoritarios, homófobos, transfóbicos, aquellos grupos que niegan derechos, si bien es cierto son cada vez menos, justamente frente al avance de la igualdad, frente al avance de los derechos, es que actúan con mayor sistematicidad, con mayor periodicidad y mayor cantidad de veces y con mayor organicidad. Y eso hace que los delitos y las agresiones más brutales siempre son las agresiones físicas, y por cierto los asesinatos vayan en significativo aumento. Ahora, lo que sucede en pandemia y lo que hemos diagnosticado, ¿por qué en este periodo? Porque ahí veíamos la curva y los casos, claro, y es bien increíble la curva y la gráfica que estábamos revisando antes, pero claro, estamos hablando ya un 59%, es muy alto, pensando que estamos hablando desde marzo a la fecha. Exactamente. Es bueno clarificar ahí, sí, que los casos de discriminación que han aumentado son dos clases, que son los familiares y los de barrio. Los otros han disminuido todo, porque la gente está toda recluida en sus hogares. O sea, si hiciéramos un balance general, este año va a tener menos que el anterior. Perfecto. Pero lo que tiene que ver con discriminación familiar y discriminación en el barrio, está experimentado un incremento bastante notable. Y eso pasa por varias razones.
y las razones no son mismas para las personas lesbianas que para las personas gay o para las personas trans. Cada grupo es discriminado de distinta manera. Pero, por ejemplo, uno podría decir que en el caso de las personas lesbianas y gay, principalmente jóvenes, lo que ha sucedido es que han mantenido el contacto con sus parejas, novia o novio, y eso ha sido de conocimiento reciente o conocimiento de ahora de su familia y ha llevado en conflicto, en la exposición de un drama. Y ese drama a veces se traduce en discusiones verbales o en discusiones físicas. Y en el caso de los barrios, eso es algo muy común, que siempre se ha dado. Lo que sucede en Valparaíso, lo que sucedió a Joaquín, es algo que continuamente va sucediendo, porque nos encontramos con vecinos y vecinas que no toleran simplemente la orientación sexual o la identidad de género de quien está al lado, de quien vive al lado de ellos. Quiero conocer la opinión de Jaime, la opinión de Isabel, pero tenemos que hacer una pequeña pausa aquí en Cadena Nacional. Vamos a seguir también conversando respecto a estas cifras y también viendo otros casos, parte entonces de esta conversación que queremos tener junto a ustedes esta noche. Así que hacemos una pequeña pausa, pero ya al regreso seguimos con esta conversación y más análisis. Y ya estamos de regreso aquí en Cadena Nacional y estábamos conversando junto a nuestro panel, estamos conversando esta noche junto a Ramón Gómez, encargado de Derechos Humanos del Móvil, junto a Isabel Amor, directora ejecutiva de la Fundación Iguales, y también junto a Jaime Silva, abogado del Móvil, y habíamos estado conversando respecto a unas cifras que son bien impactantes, que Ramón nos daba cuenta, cifras del Móvil además, que daba cuenta de que han aumentado en un 59% los ataques homofóbicos en pandemia. Particularmente se da esto en contexto de los vecinos y también en un contexto incluso familiar. Eso nos contaba recién Ramón. Yo había dejado pendiente aquí abrir el resto de la palabra para que también pudieran contribuir a esta visión. No sé si quieres comenzar tú, Isabel, y después seguimos con Jaime. Por supuesto. Lo que quisiera agregar tiene que ver con completar un poco lo que dijo Ramón. Estas cifras no son solo alarmantes, sino que son cifras a las que le tenemos que poner atención porque dan cuenta de una problemática social a nivel familiar, ¿no? Y nos da luces respecto a cómo lo privado, lo familiar, no siempre resulta ser algo que esté ajeno del Estado o ajeno a las políticas públicas. En este caso, particularmente vemos que se está dando un alza en la violencia respecto a las personas de la diversidad sexual y de género, personas gay, lesbianas, bisexuales y trans, en sus hogares. Y esto tiene que ver con que la discriminación, cuando eres gay, cuando eres lesbiana, funciona distinto en las casas, ¿no? Las otras categorías que son sospechosas de discriminación, por ejemplo, tu color de piel o tu religión, funcionan de otra manera. Por ejemplo, si yo fuese una persona judía, por ejemplo, y yo voy al colegio y voy a otros lugares y me discriminan por ser judía, o por ser, no sé, mayor, o por ser de un pueblo originario, o etcétera, por tener la piel negra, ¿vale? O por ser extranjera. Cuando yo llego a mi casa, en mi casa se respeta mi identidad a nivel religioso, mi identidad a nivel étnico, mi identidad en todos los otros aspectos, ¿no? Pero resulta que la casa es también un espacio donde la mayor parte de las personas son heterosexuales, son cisgénero, ¿vale? Entonces, la casa se transforma en un lugar en que eres muy proclive a recibir violencia. Muchas veces las personas lesbianas, bisexuales, trans y homosexuales en general que no tienen apoyos en sus casas buscan este apoyo afuera, en sus grupos de amigos, en sus grupos en el trabajo, en la escuela, en su grupo de apoyo que se componen por gente que también es gay, lesbiana, bisexual o trans. En redes externas, ¿no? Al círculo familiar, al hogar directamente. El asunto de la pandemia y de estar encerrado y de estar en tu casa o de haberte ido a tu casa y haber tenido que volver porque no tienes trabajo o cosas así, implica que te quedas sin el acceso a este apoyo, sin el acceso a este grupo que te ha sostenido emocionalmente durante todo este tiempo, ¿no? Y por eso tenemos que pensar que la política pública, si bien es una cuestión que tiene que ser
respecto a lo público tiene que dar herramientas para lo privado, ¿no? Tiene que dar herramientas para que en las casas haya paz para las mujeres, haya paz para los niños, haya paz para la gente de la diversidad sexual. Yo aquí tengo que hacer un punto. ¿Sí? Durante el último tiempo, yo soy una mujer lesbiana, y como mujer lesbiana yo recibo, como tú probablemente, todos los días o casi todos los días, la noticia de que han asesinado a una mujer, ¿no? Y la han asesinado por el hecho de ser mujer. Esa es mi vivencia respecto a la violencia en relación a mi género, ¿no? Y además se suma que a alguien lo asesinan de vez en cuando con mucha más frecuencia en base a su orientación sexual, en base a su identidad de género, ¿no? Entonces tenemos que pensar que el género es una construcción social que instala prácticas que pueden ser muy violentas, ¿no? Y que el movimiento feminista, el movimiento de lesbianas, el movimiento homosexual, Fundación Iguales, las organizaciones como OTD, etcétera, etcétera, son organizaciones que tienen que venir en conjunto a trabajar con el Estado a favor de políticas públicas que sean de verdad útiles para prevenir y no para seguir llegando tarde como nos pasa con la ley 20.609. Claro, y tú tocas un tema que es muy importante que también queremos abordar acá y que da cuenta del ataque a las mujeres. También ahí tú decías en términos generales por el tema de género, pero además particularmente la realidad que viven las mujeres lesbianas en nuestro país. Hay un video que quiero compartir con ustedes también para que revisemos esas imágenes y que dan cuenta de un episodio de violencia que es brutal. Y ahí vemos, bueno, cómo es que se desarrolla esta circunstancia, esta situación. Y ahí preguntarte a ti también, Jaime, respecto a este ejemplo en particular, pero en términos generales, porque, bueno, esto es algo que lo podemos obtener, estas imágenes, gracias al móvil. No sé si es que quiere comenzar Jaime o Ramón, porque Ramón, yo sé que al menos en este caso en particular tú manejas los detalles de esta situación. Bueno, para que se entienda, ese caso es un vecino de una pareja de mujeres que constantemente la agredía y la violentaba por su orientación sexual. Nuevamente un vecino. Y lo que se ve en el video, lo que se ve específicamente en ese video, es que ella va pasando y el hombre le empieza a lanzar frases bastante obscenas, es decir, siempre vinculada a la sexualidad y a la genitalidad. Incluso hace algunos gestos que ahí no quedan del todo claros, pero que tienen claramente que ver con ese aspecto. Y luego la pareja sale a defender a la otra chica que es violentada en sus derechos. Eso es muy habitual, pero ¿sabes qué? Más que quedarme con lo negativo, quisiera contarles la historia positiva que desencadenó este hecho. Si bien es cierto, este hecho tiene todo este cariz tan dramático y que todavía tiene un impacto emocional en esta pareja, en condiciones que a veces, en algunas ocasiones, están muy mal ellas emocionalmente y en otras están bien porque los efectos son oscilantes, es decir, perduran a largo plazo. En este caso, los vecinos de ella se movilizaron a favor de esta pareja y cerca de ese lugar donde ellas viven, que en Renca, crearon una placita, una plaza que dibujaron la pared con los colores LGBTI, pintaron la bandera de la silla, la banca de la plaza con los colores de la bandera LGBT. Mira, ahí tenemos la imagen, Ahí. Quienes violentan son cada vez menos, pero son cada vez más violentos, son cada vez más agresivos, pero también hay una sociedad dispuesta a movilizarse de manera espontánea para solidarizar con quienes son vulnerados en sus derechos. Eso de los vecinos fue absolutamente espontáneo, no hubo coordinación ni con organizaciones ni con el municipio, sino que salió del corazón de los vecinos de estas personas, y eso demuestra que también existe solidaridad, y eso es algo que también, a lo cual recurren en general, o no, ni siquiera recurren, sino que se expresan de manera natural. Y en el caso de los jóvenes que sufren el bullying o el abuso en la antigüedad de su familia en la actualidad, este tipo de respaldo sí ven mucho. Yo creo que lo más dramático, lo que sucede con los jóvenes en la actualidad, se relaciona con que, por el hecho de depender económicamente de su familia, no tienen donde más ir literalmente a vivir. Y eso complejiza que organizaciones como la Fundación Iguales o la nuestra podamos brindar una ayuda a lo que la víctima requiere, porque
¿Qué hacemos si lo denunciamos? La situación en esa casa empeora. ¿Y a dónde se va a vivir ese chico o esa chica que tiene 15 o 16 años? Y ahí es donde se echa de menos la política estatal. Es decir, una política estatal que ha sido ineficiente y una política estatal que lamentablemente, y en los últimos años esto se ha agudizado, reacciona según el impacto mediático que tiene una denuncia y no según la gravedad de la denuncia. Y eso es tremendamente grave. Nosotros creíamos que con Daniel Zamudio el Estado había aprendido que los hechos eran violentos no porque aparecieran en los medios, sino porque eran violentos en cuanto y lamentablemente ha habido un retroceso muy grave a nivel estatal en entender que los delitos son violentos al margen de si tienen o no cobertura mediática. Tan cierto es, para dar un ejemplo, que en los últimos casos que se han denunciado, yo diría en los últimos 2 años, la autoridad del Estado en general, y a esto involucra a los 3 poderes del Estado, se han movilizado en absolutamente poco o nada, con las excepciones cuando los casos son mediáticos. Y eso es una debilidad estatal que es bien lamentable y que desalienta bastante a quienes tratamos de construir un mundo mejor. Sin lugar a dudas. De todas formas, de hecho, quizás para darle el pase a Jaime. Sí, yo iba a dar la palabra a Jaime no, mira, hecho, al respecto. Es que ¿sabes qué es lo que quería señalar yo? Porque creo que ya está claro cuál es el problema. Tenemos un diagnóstico, pero en definitiva creo que es importante pensar cuáles son las razones de esta violencia. Y creo yo que hay un tema fundamental y que dice relación con la falta de matrimonio igualitario. ¿Por qué? Porque más allá de que es un derecho humano, que corresponde, en fin, cuando alguien va y agrede a otro es porque se siente superior, porque siente que su posición es la correcta. Y ahí es donde viene el problema de trasfondo. Del momento en que el Estado chileno no acepta el matrimonio igualitario, está diciendo que hay ciudadanos de primera y de segunda clase, en la que necesariamente aquel que tiene derecho al matrimonio está en una categoría superior. En definitiva, la no existencia de un matrimonio igualitario hace que el Estado divida en ciudadanos de primera y segunda clase, y eso da un sustrato legal, un sustrato estatal a la discriminación. Y por otro lado, el problema brutal que existe es la falta de una ley de incitación al odio, que sancione la incitación al odio. Con el móvil hemos tenido muchas veces, en particular yo conversaciones con Ramón, en el sentido que muchas veces, y hasta hace pocos días atrás, hay agresiones hacia el móvil. En fin, que el móvil representa pedófilos, que el móvil es una organización de degenerados, en fin. Y me piden que haga algo. Y no puedo hacer nada porque las leyes que existen en este país en relación a los delitos de la honra, injurias o calumnias, protegen a personas naturales, no a personas jurídicas. Entonces yo como móvil no puedo querellarme. Entonces, ese es el problema en que, en definitiva, el discurso de odio va hacia las minorías, va hacia las organizaciones, y eso no tenemos forma de enfrentarlo. Hay otros países con legislaciones más avanzadas que efectivamente han establecido un tipo penal en relación a la incitación al odio. En definitiva, en mi opinión, son 2 elementos claves los que hoy día permiten la existencia de esta violencia. Primero, la falta de matrimonio al establecer ciudadanos de primera y segunda categoría, y el hecho que no tengamos una legislación que permita sancionar los discursos de odio, que en definitiva es lo que envalentona a esta gente, y en definitiva eso se termina transformando en agresiones. Oye, esto entre paréntesis, pero también para consignarlo, al menos el caso que veíamos en el video anterior, nosotros también como programa nos contactamos con ellas, con esta pareja. Ellas, si bien accedieron a que pudiéramos mostrar este video, prefirieron guardar su testimonio, todavía siguen con mucho temor, considerando además también lo que hablamos antes que pasaba entre los vecinos, porque al menos sabemos que la madre de quien las agrede es justamente su vecina. Entonces, es por esta razón que ellas prefirieron guardar su testimonio en esta oportunidad, pero por lo menos podemos también mostrar estas imágenes y compartirlas, y sobre todo además visibilizar algo que a todas luces no debiese ocurrir. Ahí, a ver si que podemos también avanzar respecto a esto. Tú hablabas sobre esta ley de incitación al odio, decías que también en otros países, Jaime, esto ya es una realidad, que esto existe, pero además de eso, vamos a ahondar también en otro caso que queremos presentarles en esta oportunidad. Es el caso de Benjamín Asensio, y quiero invitarlos a revisar lo siguiente. Hola a todos, mi nombre es Benjamín Asensio y fui discriminado por la ISAPRE Colmena por ser un hombre transexual. En marzo del 2019 solicité contratar un plan con la ISAPRE Colmena,
la cual se me rechazó por ser un hombre transexual. El motivo fue ser considerado un riesgo individual de salud. Pese a esto, la ISAPRE Colmena aceptaba mi ingreso solo si yo firmaba un acuerdo, el cual me restringía durante 36 meses a una cobertura total del plan de salud que yo quisiera adquirir a un 25%. Posteriormente, junto con Móvil, presentamos un recurso de protección a la Corte de Apelaciones, la cual finalmente falló a mi favor. A pesar de que la Corte de Apelaciones afirmaba que la ISAPRE Colmena sí había cometido un acto discriminatorio, la ISAPRE Colmena decide apelar a la Corte Suprema. Durante ese periodo, la Superintendencia de Salud emite un comunicado en la cual prohibía a toda ISAPRE volver a discriminar a alguna persona por su identidad de género. Finalmente, este año, la Corte Suprema falla a mi favor, exigiéndole a la ISAPRE que debía aceptarme sin ningún tipo de restricción. Bueno, ahí vemos entonces este caso de Benjamín Asensio. Acá hay un caso de abierta discriminación y preguntarte ahí también, Jaime, respecto a, en un caso como este, por ejemplo, ¿dónde hay que acudir para hacer la denuncia? Y sobre todo también para que tener quizás decir que vamos a tener una denuncia que puede ser en ese sentido exitosa en cuanto a ser acogida y a ser respaldada, porque aquí estamos hablando también de una institución de salud, una ISAPRE. ¿Cómo se puede hacer Sí, claro. un caso así? A ver, yo creo que tenemos que distinguir en relación a cuál es el hecho que quieres denunciar. ¿Ya? Si lo que quieres denunciar es una agresión, un hecho que es constitutivo de delito, ahí las denuncias se hacen en los organismos correspondientes, la policía, la fiscalía o algún tribunal con competencia en materia penal. El ideal siempre es ir directamente a la fiscalía y el ideal siempre es también proporcionar junto con la denuncia la mayor cantidad de antecedentes posibles que permitan corroborar aquella denuncia. Claro. Llevar medios de prueba, testigos, de manera muy didáctica, con correos electrónicos, teléfonos, en fin. En definitiva, es facilitarle la pega a la fiscalía. Claro, pero ahora, en este caso, que es un tema de discriminación directamente. Ahora, cuando ya tienes otro tipo de discriminación, ¿Sí? tienes que ir principalmente a la entidad que supervigila aquello, la Ya. superintendencia correspondiente, y si no, no tienes respuesta ahí, necesariamente tienes que ir a la Corte de Apelaciones para interponer un recurso de protección, que es el medio idóneo y más rápido cuando existe una vulneración a alguna garantía constitucional, en fin, derecho a la salud, a la educación, al trabajo, que es donde suelen darse este tipo de situaciones. El recurso de protección es de fácil tramitación, no requiere el patrocinio de abogado, pero ciertamente estas dos instituciones que están acá, el Móvil e Iguales, en el evento Sí. que la gente requiere ayuda, estamos muy dispuestos a hacerlo. Y ahí precisar cómo y dónde denunciar. Hay que ir a Carabineros, hay que ir, a ver si podemos detallarlo, pero para hacer justamente esto de manera bien específica, ¿cuáles son los lugares determinados para poder hacer una denuncia de este tipo? Mira, a ver, centrémonos en el tema de las agresiones, que creo que es lo más claro, porque lo otro es mucho más complejo, porque va a depender del tipo de vulneración que estés sufriendo a la institución a la que tienes que ir. Claro. En definitiva, esto funciona como con cualquier otro delito. Lo normal es ir y denunciar en la policía o en qué sé yo, Carabineros o la Policía de Investigaciones, pero yo siempre recomiendo que es mucho mejor ir y hacer la denuncia directamente en la fiscalía correspondiente, Ya. porque en definitiva es la fiscalía la que investiga. Carabineros lo único que hace es ir y remitir los antecedentes. Muchas veces también tienen un sesgo, también existe algún grado de homofobia en la forma en que van y que toman la denuncia. Entonces, en definitiva, es mucho mejor ir directamente a la fiscalía porque te evitas el problema de que eventualmente el parte o la información que remitas Carabineros no sea preciso, que eventualmente se pueda demorar en llegar o que se pierda, en fin. Si vas directamente a la fiscalía, vas a evitar todos esos problemas, pero también es sumamente importante el ir y llevar los medios de prueba necesarios, porque en definitiva, cuando yo voy y denuncio, señalo la existencia de un hecho, pero lo que corresponde es demostrarlo, y desde esa perspectiva, si yo tengo interés en que tenga un buen resultado, no basta con que denuncie el hecho, sino que tengo que también esmerarme en proporcionar antecedentes para acreditarlo. Y ahí preguntarte cortito, pero tú decías antes medios de prueba que pueden ser fotografías, correos electrónicos, en fin, pero por ejemplo la familia podría ser de testigo en caso de que hayan presenciado algún ataque. Sí, absolutamente. Sí. Acá en Chile existe libertad probatoria. Cualquier medio de prueba es válido, salvo que sea obtenido con infracción de garantías constitucionales, que no es el caso. Y ciertamente existe el mito que viene del proceso penal antiguo, de procesos civiles, respecto de que los familiares no pueden ser testigos. Eso no es correcto. Acá en el fondo lo que se trata es de dar fe de la existencia de un hecho. Y muchas veces los únicos testigos que hay son los familiares directos. Entonces no hay ningún inconveniente con eso. En definitiva, esto se trata de un tema de credibilidad. Y muchas veces el simple hecho de ser familiar es el que lo sitúa en el lugar de los hechos y el que le da
da contexto. Así que todo medio de prueba sirve, cámaras, WhatsApp, en fin, papeles, llamados, testigos, lo que sea, lo que sea. No existe limitación de ningún tipo respecto a los medios probatorios. No sé si es que Ramón o Isabel quieren complementar. Ramón, ¿quieres recoger la palabra? Sí, si bien es cierto, todos los medios de prueba sirven, el problema es que tenemos que la ley antidiscriminatoria tiene bastantes deficiencias para considerar ¿Qué tipo de estos medios de prueba. deficiencias? A ver, eso es importante, eso es un punto importante. Sí. ¿Qué tipo de deficiencias presenta la ley justamente a la hora de poder entregar estas pruebas? Sí, nosotros junto a la Fundación de Iguales hemos estado presionando hoy día desde el día 1 que la ley se aprobó, al otro día estábamos diciendo que la ley era mala. Bueno. Porque, o sea, festejábamos una cosa que era bastante elemental. Claro. Era la primera ley que por primera vez decía que la orientación sexual e identidad de género eran categorías protegidas. Eso antes no existía. Y eso sin duda era un avance simbólico, del mayor simbolismo para nuestros derechos, para los derechos de las personas LGBTI. Pero en la práctica es muy difícil comprobar cuando alguien es discriminado. Nosotros tenemos mínimo un caso muy grave que siempre lo ponemos como ejemplo, que ocurrió en San Francisco de Mostazal, a un chico que teníamos las grabaciones donde mientras los golpeaban entre 4 sujetos le gritaban fleto, maricón, hueco y una serie de obscenidades. El chico le cortaron el pie, cuando digo le cortaron el pie, literalmente el pie cortado, quedó sin pie, estuvo cerca de 20 días en coma y falleció. El juez que llevaba la causa basándose en la ley Zamudio, ¿qué concluyó? Que si bien es cierto que mientras al chico mientras lo golpeaban le decían comentario homófobo, no había nada que demostrara que esa golpiza se había iniciado porque el chico era gay. Y en función de eso no aplica el agravante de la ley Zamudio y le aplica la pena, corríjame acá, yo no soy abogado, le aplica la pena que le correspondería en un delito común. Y eso demuestra que la ley necesita el agravante. Entonces, eso demuestra que la ley necesita una reforma muy relevante porque, en definitiva, debiese bastar la presencia de elementos discriminatorios, porque el origen, la motivación, y siempre esto es lo que nos cansamos de decir, solamente está en la cabeza del victimario, del quien agrede. No hay otra manera de demostrar la razón que llevó a esa persona a agredir a otra, solamente entrando en su cabeza y haciéndole quizás a su cerebro para poder descubrir lo que hay ahí. De otra manera no se sabe. Claro. Pero además la ley tiene otros elementos graves. Y yo creo que Isabel puede ahondar en otros elementos más, pero 2 elementos más graves. Fíjese que esta norma no establece indemnización para las víctimas. A lo más se sanciona a quien discrimina con 2 millones de pesos más o menos, y esa plata se va para el fisco. La víctima no recibe nada. Y peor aún, si se comprueba que no hubo discriminación, la víctima puede ser sancionada y multada. Entonces, ¿quién va a denunciar? No, Isabel puede continuar ahí porque también maneja bastante información sobre eso. Sí, Isabel, ahí para ir redondeando esa idea. A mí me parece que Ramón tocó los problemas principales de la ley antidiscriminación en términos de operatividad. Es una ley que fue creada desde la sospecha. Y eso es bien interesante, saber desde dónde el legislador está haciendo una ley. ¿En qué sentido? Y es una ley que se crea desde la sospecha en que la gente va a usar esto como porque es entretenido decir que alguien te discriminó, ¿no? Entonces, están todos los mecanismos en la ley para que la gente no use la ley. Entonces, no solo tendríamos que mejorar cuestiones de orden probatoria, si se puede invertir la carga de la prueba, cuestiones así, sino que también debiésemos avanzar con una institucionalidad que es algo que desde la Fundación hemos estado pidiendo de manera bastante recurrente, porque no es suficiente tener una ley, ¿no? Lo que necesitamos es una institucionalidad que esté en todo el país y que esté trabajando de manera activa para que la discriminación efectivamente disminuya hasta desaparecer. Y en esa misma línea quería retomar lo que había dicho Jaime respecto al matrimonio igualitario. Esta semana, precisamente esta semana, se cumplen 3 años desde que la presidenta Michelle Bachelet envió el proyecto de ley al Congreso. ¿No? Son 3 años y no tenemos grandes avances en matrimonio igualitario. Claro.
El matrimonio igualitario es un acto simbólico importante. Por último, podríamos criticar la institución del matrimonio, si queremos, ¿no? Porque hay suficiente material ahí para entrar. Pero debiésemos tener la posibilidad, por último, de querernos casarnos, ¿no? De ser ciudadanos de la misma y ciudadanas de la misma categoría. Sí, avanzar con el matrimonio igualitario implica avanzar con una serie de otras cuestiones, claro, ¿no? Como lo es la filiación, como lo es la adopción, habría que pasar por ahí, sin claro, duda. Y es una cuestión simbólica importante. De repente, en Chile tenemos esta tendencia que queremos castigos muy fuertes. Pero ahora resulta que no es suficiente tener castigos muy fuertes, claro, ¿no? Tenemos que evitarlo, tenemos que llegar a una condición social en que podamos evitar este tipo de cuestiones. Sí, pues hay un paso previo ahí que dar antes. Ya que Jaime fue aludido aquí por Isabel y nos va quedando ya este último minuto de programa. Jaime, ¿alguna palabra de reflexión final o quizás aprovechar lo que dijo Isabel también para aportar hacia ahí? Sí, yo insisto en el tema del matrimonio igualitario porque creo que es el elemento clave acá. Es un tema muy, muy sencillo y muy básico. O sea, estamos hablando de que hay un sinfín de gente que es violentada, un sinfín de gente que es agredida porque hay gente que se siente superior. Desde el mismo momento en que el Estado chileno establece ciudadanos de primera y segunda categoría, es el Estado el que le está dando el sustento a esta gente para sentirse superior y agredir. No es un tema de que nos queramos casar o no nos queramos casar. ¿Ah? Pues efectivamente puede haber gente que no está de acuerdo con el matrimonio o con la institución del matrimonio y no se va a casar. Pero el simple hecho de que el Estado mantenga ciudadanos de primera y segunda clase borra con el codo todo lo que están escribiendo en el sentido de una ley de antidiscriminación o cualquier otra ley, porque en definitiva son migajas, es tratar de tapar el sol con un dedo. Mientras no exista matrimonio igualitario, en Chile van a haber ciudadanos de primera y segunda clase y va a existir un impulso, por decirlo de alguna manera, del Estado a que se siga victimizando y violentando en razón de la orientación sexual. Es impresentable que a esta altura no tengamos matrimonio igualitario. Sí, bueno, en Argentina al menos ya hace 10 años que esto se promulgó, nosotros siendo vecinos, no, todavía estamos muy al debe con esa situación, pero bueno, parte de la conversación y las reflexiones que queríamos conversar junto a ustedes durante esta noche, así que de todas formas, Ramón, Isabel, Jaime, muchas gracias, mandarle un abrazo grande a ustedes tres y gracias también por ser parte esta noche aquí de Cadena Nacional. Gracias a ti. Gracias por la invitación. Y de esta manera y junto a nuestro panel vamos a ir finalizando este capítulo de Cadena Nacional, recordándoles que mañana nos encontramos en este mismo horario a través de la pantalla de Vía X. Cuídense mucho, que tengan una excelente noche. Nos vemos mañana. Chao, chao.